La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos como siempre cada domingo con nuestros invitados, los jóvenes. Ellos se presentan enseguida y nos dicen sus actividades, qué están haciendo y sobre todo esa rica experiencia que van tomando también en nuestra sociedad. En familia siempre, porque los papás encargados en la formación y toda la sociedad, maestros, educadores, y ellos después llevan adelante esas lindas virtudes y enseñanzas que nosotros vamos dejando en nuestra tradición, es decir, en nuestra transmisión de valores y principios. Bueno, vamos a comenzar hoy aquí por mi derecha. Presentate un poco y vamos a conocernos los que estamos presentes aquí y sobre todo qué están haciendo. Pero primero, nombre, de dónde venís, dónde vivís, hermanos, tus padres, etc. Súper. Yo soy Cristian David Ferreira Recalde. Yo soy del Luque, Cuarto Barrio. Ah, Cuarto Barrio, María Auxiliadora. De Palma Loma. Ah, Palma Loma. Prácticamente Palma Loma, Cuarto Barrio, en el... Sí, yo decía simplemente por la capilla que está ahí, Cuarto Barrio, detrás de... Sagrado Corazón. A vos te vas a Sagrado Corazón un poquitito más allá, entonces, sí. Exactamente. Qué bien, che. Pero te vas a página vos a las sí, capillas. Claro, pero generalmente suelo asistir misa los domingos después que era yo en Asunción. Ah, ya. Pero... Sí, ¿y por qué te vas para Carayo Asunción? Porque la misa de los Heraldos a mi papá le gusta mucho. Ah, ya. Pero porque le gusta a tu papá vos te vas y no porque a vos te gusta. A mí ¿Sí? no me gusta, me encanta. Yo pensé que a tu papá no le gustaba. No, esa es la excusa. Excusa no. Qué bien, chicos. ¿Cuántos hermanos son ustedes, David? Somos 4 varones. 4 varones. Ah, mira un poco, che. Exactamente. No vino la nena. No vino. Ya no vino, Se buscó, pero ya no vendrá. Yo creo que ya no para. ¿Vos qué número sos en tu familia? El primero, el mayor. Ah, sos el mayor de todos. Ya. ¿Y cuántos años tenés, David? 18 años. 18 años. ¿Y después tu hermano? Después tienen 13, 12 y 10 años. Ah, entonces pues venir todavía las nenas, no te preocupes. Sí, bueno. Bueno, y ahora vos presentate un poco, vamos a conocer. Bueno, yo me llamo Lucas Villalba. Soy de Luque también. Ah, Luqueño también. Sí. ¿Y de qué parte de Luque sos? Del tercer barrio. Ah, del tercer. Capilla Virgen de Fátima. Ah, de Fátima, sí. Sí. Ese ya está cerca del mercado, ¿verdad? Sí, cerquita. Sí, ya conozco. Bueno, Qué bien. mi familia es menos numerosa, digamos. Tengo 2 hermanos, un hermano mayor y una hermanita más chiquitita. Yo soy el del medio. Vos sí que tenés una hermanita entonces. Sí, yo sí, ya se llegó una hermanita. ¿Y cuántos años tenés, Lucas? 16. 16. ¿Y qué estás haciendo actualmente? ¿Estás estudiando entonces? Estoy estudiando, sí. Ya estoy cursando el último año. Ah, del tercero. Al tercero de la media. ¿Y cómo tan jovencito de 16 años y ya en tercero de la media? Ya entraste muy jovencito. Me adelanté, sí, realmente, ¿Te porque adelantaste? cumple en agosto, así que realmente estoy adelantado. Ah, cumplí en agosto. ¿Y te aceptaron? Me aceptaron. ¿Vos dónde entraste en la escuela primaria? En la escuela ¿Dónde primaria comenzaste? entré en un colegio de Luque llamado Alba. Ah, ya. Después entré ¿Y ahí te aceptaron? Entonces a los 5 años te aceptaron. Ahí me aceptaron, sí. Ya. O sea, a los 5 años vos ya estabas haciendo primer grado. Sí, técnicamente. ¿Eh? Tengo que hacer las cuentas, pero sí. Sí, tenés que hacer las cuentas. Ya no te acordabas. No. ¿Viste que no te acordabas que estabas en la escuela vos? Muy chiquitita era. Pero pasaste todo, te hicieron pasar nomás como ahora dice el No, ministerio. pasé todo, Tienen que pasar, estudiando, tienen que pasar. esforzándose. ¿Así? Sí. Yo pensé que Siempre. ustedes le hacían caso al ministerio y todo tiene que pasar. De cualquier manera. O Sandra, sepa o no sepa. No, sí. Me pasa mucho de estudiar para pasar, ¿sabes? Sí. ¿En serio? Sí, son muy estrictos en ese tema. ¿En pero serio? sí. ¿Te gusta estudiar entonces Sí. a vos, Lucas? Bueno, y el tercer participante, tu nombre y vamos a conocerte un poco. Muy buenas a todos, mi nombre es Francisco Espínola, tengo 26 años, 26. soy licenciado en Administración de Empresas y estudiante de tercer año de Relaciones Internacionales. A la cuenta, ¿no? Entonces estás aquí Eh, en la pomada, ¿cómo se dice? ¿verdad? Sí, tengo experiencia trabajando en escuela Ah, con ya. jóvenes y también en una entidad bancaria.
A la cuenta. Sí, así estamos Entonces- remándola. Entonces yo ya me tengo que poner de, ¿cómo que se dice? Me tenía que llevar como empleado tuyo. No, ojalá. Está bien, che. Y estamos en la lucha, ¿Y padre. cuántos hermanos? ¿Cómo es tu familia? ¿De dónde vos venís? Y vamos achicando. ver, Él era 4, 3 y yo 2 nomás. ¿En serio? Sí, dos. Parece que se pusieron los de acuerdo. Dos varones. 4, 3, 2. Dos varones. Sí, yo soy el menor Ah, el menor. y mi hermano ahora tiene 35, tiene 4 hijos ya también. Ah, una ya sos señora. tío. Ya soy tío, sí. ¿Y tus padres? ¿Tus padres? Yo vivo con mi mamá. Ah, con tu mamá. Sí, solamente con Ya. mi madre y ella es docente. Ah, docente. Ella es docente, sí. Soy de Luque también. Ah, la Luque cuenta. es una Ok. ciudad de mucha fe. Luque del cuarto. Del cuarto barrio. Cuarto. Él es mi vecino. ¿En serio? Sí, sí, Como sí. Luque tercero y Luque cuarto. Cuarto barrio también. Ya. Sí. Nos va a faltar Luque segundo y Luque primero, ¿verdad? Pero ¿hay eso o no hay? Sí, No hay, sí. ¿Hay? Pasa que Barrios. en Luque se dividen los barrios de acuerdo a la iglesia. Ah, La ya, iglesia ya. del Santuario Virgen del Sí, Rosario es sí. el centro de Luque. Ah, ya. Y de ahí se dividen los barrios, el primero, segundo, tercero y cuarto. Y después las otras compañías, güey. Ah. ¿Conoces esa música, verdad? Que, Sí, que conozco. nombra a todas las Maravilla. compañías Pero del dice- Luque, pero es dice- larísimo. Dice que hay una compañía que no está en esa música. ¿En serio? Sí, porque el que escribió dice que era enemigo de esa compañía. Escuché nomás yo eso, tengo que buscar. Tengo que buscar. O ustedes que son luqueños tienen que saber eso. ¿Cómo ustedes no van a saber quién era el enemigo? O sea, no quería saber nada de ese barrio Y puede no ser. le incluyó, dice. No, está inglés. Hay uno que falta ahí en esa música. Y así es, padre. Cuaduré, después, a ver pues, si ustedes recuerdan. Maramburé, Zárate Isla. Zárate Isla. Muchísimos. Muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo que te dice muchísimo? ¿Sabes? Y no sabe ni su ciudad. Va bien, bien. Luque es 3 veces más grande que Asunción, tengo entendido, 3 veces en más. territorio. A la cuenta. Sí, Enorme. es bastante Sí, grande. sí, 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 sí. Con mucha fe. Que es la Eso también, eso también. Espectacular el trabajo ahí que hicieron, sobre todo los canadienses, ¿verdad? Que Sí. estuvieron ahí. Y bueno, y antes luego también el famoso País García también, ¿verdad? País García. Que unió incluso, imagínense, unió a equipos de fútbol para formar uno solo. Eso es difícil, ¿eh? Porque los perros son muy fanáticos con su club Así y con es. su barrio. Sin embargo, él fue capaz de unir 4 clubes para formar el Cureluque. Así es. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde toda la eternidad, elegida del Señor, Virgen Santa, Madre de Dios, os cantamos con fervor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Sois la aurora que precede al divino Salvador. La alegría resplandece donde brilla vuestro fulgor. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí hoy
con la presencia. A ver si recuerdo todos los nombres. Aquí es Lucas, aquí es David y aquí es Francisco. Entonces, ustedes dos, el ya santo, ya de nuestro tiempo, Francisco, ¿verdad? Lucas sí que es evangelista y David sí que es el gran rey David, ¿eh? Profeta y rey. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar un poco contigo, ya que me dijiste que estás estudiando todavía o ya estás en la parte de las relaciones. De una carrera, padre, Sí. terminé ya. Ya terminaste. Administración. Y el otro. Bueno, la parte de administración terminaste. Sí. Y la parte de relaciones. Internacionales, actualmente estoy ¿Y eso cursando. para qué sirve, Francisco? ¿Qué eso de relaciones internacionales? Y realmente es una ciencia social. Sí. Hoy en día cuesta mucho, ¿verdad?, el relacionarse por todo el tema de la tecnología y tal. Entonces cada vez es más importante. Nos encerramos mucho. Nos ¿verdad? encerramos y a veces muchos jóvenes incluso pierden ese saber comunicarse, saber relacionarse. Entonces, el fin de las relaciones internacionales es saber entendernos, saber comunicarnos, respetarnos y así también ayudarnos haciendo ¿Por negocios. qué año está ahora, Francisco? En ese estoy tercer año. Pues. Tercero ya. Tercer ¿Y año. cuántos años son? Son 4. 4 Sí, años. un año nada más, ya falta. Pero eso también uno casi como que lo tiene en la sangre, ¿verdad? En el carácter, en el temperamento, lo que uno va trabajando. Así mismo, pero uno va desarrollando No, claro, eso, ¿verdad? después Te se hace- desarrolla. Con el estudio uno se vuelve mejor, entendiendo, va ¿verdad? perfeccionándose, Iba teniendo las técnicas, cómo tengo que hacer pero para relacionarme. principalmente el motivo por el que me metí en las dos cosas fue para no tener tiempo para hacer macana. ¿En serio? Sí, porque como te quería comentar, nosotros somos de ex alumnos, ¿verdad? Del Colegio de los Heraldos. Ah, ya. Entonces, Y ahí aprendieron, se le dijo. Ahí aprendimos No, estar macaneando el ni perder ocio. tiempo. Ah, el ocio. para no tener ocio. Sí. Entonces, San Juan Bosco decía eso, ¿verdad? Claro, que el ocio es el mayor, ¿qué cosa? Enemigo. ¿verdad? De los jóvenes, ¿verdad? En ese entonces, justamente para poner en práctica eso cuesta, como todo cuesta en la vida, me metí también en otra carrera. Y así, mira. estamos trabajando. 26 años, Sí. pero estás trabajando. Sí. A full. Estamos trabajando en una entidad bancaria Ya. y todos los días remándola. Ya. Sí, y así tenés es. tiempo, además de trabajar en el banco, otra vez de seguir una carrera así. Sí, la segunda carrera es virtual ya. La Ah, primera sí virtual. fue presencial. Ya. La primera. Y así. Qué bien, che, te felicito. Y vos, Lucas, vos estás terminando, ¿verdad? Estoy terminando ya el colegio. ¿Y qué tal, Vaina? ¿Sos buen alumno, Vaina? Sí, Ah, sí, ya, oro. estudiando. Abanderado. Sí. Qué bien, che. ¿Y dónde estás ahora actualmente? Estoy estudiando en un colegio Luque llamado María Auxiliadora. María Auxiliadora. Sí, ¿Dónde cerca del queda? centro. Ah, cerca del centro. María Sí. Auxiliadora se María llama. Auxiliadora, sí, un colegio católico. Ah, ya. A ver un poco que nos... Ah, ya ubiqué. Ya conozco. Sí. Incluso ahí nosotros íbamos los sábados para dar formación bíblica. Ah. Íbamos ahí, pero no a los alumnos, sino que un grupo que iba de la arquidiócesis. Ah, ya. La formación de los futuros diáconos, etcétera. Allí en María Auxiliadora. Muy lindo ese colegio, ¿eh? Sí. Sí. Toda la formación que se da también es muy buena. Sí, claro, evidentemente. Y cada vez se va agrandando más también. Sí, ¿eh? realmente. Yo llegué ahí en ese colegio a mitad de año del primero de la media. Ah, del primero de la media. Sí. Y ahora tercero de la media. O sea, Claro, 3 años que ya sí, está. sí, ¿Y antes de claro. eso dónde estuviste, Lucas? En el colegio Los Heraldos también. Ah, vos estuviste en Los Heraldos, Sí. ya. ¿Y dónde estuviste internado entonces? Como Estuve interno. internado. Sí, desde el sexto hasta el noveno estuve en 3 años, Ipacaraí, sí. Y después me fui a Brasil, en la casa central Ah, que tenemos. ya. ¿Y qué hiciste ahí en Brasil? Es más enfocado realmente en la formación, porque como es la casa central, ahí están todos los formadores. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve medio año realmente porque después... ¿Pero todos hablaban en portugués o en castellano? de todo, realmente había colombianos, de todos los países. Entonces sí. había gente con la que podías hablar español, pero igual tenías que saber hablar portugués. Ya. ¿Y vos hablas el portugués ahora? Hablo portugués también, sí. Você fala tudo em português? Eu posso falar tudo. Pode. Sim. Você, como que aprendeu português? Falando muito, sim. Falando, escutando a gente? Sim, eu falo. Muito bem. Então vamos a ver agora o que acontece. Aí cortar nomás, porque não sei porque este son noche. A ver un poco. El teléfono, no caso. Sí, porque ya me están esperando, güey. Bueno,
Están llamando. Bueno, hacemos otra vez esa partecita. Cortaste, ¿verdad? Sí. Para decirle que... Nos queda David. No, y ahora vamos a pasar. No, y ahora vamos a pasar. Y yo te aviso. Sí. Graban nuevamente. ¿Y qué es lo que más, Lucas, te gustó ahí estando en Brasil con tus compañeros que venían de todas partes? Realmente el intercambio cultural, lo que uno aprende, Ya. digamos, de todas las otras culturas, Sí. uno agarra lo mejor y es muy interesante realmente. Y de tu curso especialmente, ¿cuántos eran? Eran muchos de tu edad. Se dividían el primero A y el primero B y éramos 30 más o menos. 30, Sí. solo en tu curso. Sí, Ah, mira un poco, qué bien. Ahí en Brasil, San Pablo. San Pablo, Brasil, Y sí. salieron, voy a recorrer un poco por San Pablo. Eh, ¿O no tanto? realmente recorríamos mucho en algunas salidas, nos íbamos al mar, nos íbamos Sí, sí, sí. haciendo salidas apostólicas también a veces. ¿Y te acordás del lugar donde se iban ahí, en las costas de la playa de San Pablo? Solíamos irnos más en Bombillas nosotros. Ah, Bombiña. Sí, cerca de Bombillas, en un lugar apartado más o menos. Sí, 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 sí. Qué bien, che. Bueno, y vos, David, ¿eh? Sí, padre. Vos, ¿en qué estás ahora actualmente de todo tu Actualmente, carrera, todo esto? Yo hace poquito, hace más o menos 2 semanas atrás, ingresé en la Facultad Politécnica, en la UNA. Técnica. Ah, ya. Estaba haciendo cursillo, prácticamente 6, 7 meses de cursillo. Y ahora ingresé el 28 de julio, comienzan mis clases. Ah, ya. ¿Y qué sería la carrera un poco cuando hablamos de Politécnica? ¿Qué tenemos que entender? En la Politécnica justamente significa poli, es mucho, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas carreras, en especial hay ingeniería de electricidad, electrónica, informática. Yo personalmente... Pero se comienza todo general primero, o sea, ya con una ya especificidad. con una específica. Ah, ya. Pero hay materias compartidas también. Yo, Ya. por ejemplo, ingeniería en marketing, que comparto algunas materias, a veces con ingeniería de electricidad, electrónica, depende. Ya. Qué bien, che. O sea, la parte de marketing. Exactamente. ¿Y eso qué va a significar después marketing? Porque marketing hoy en día se ha diversificado demasiado, ¿verdad? Claro. Todo lo que es marketing. Marketing abarca muchas cosas, pero básicamente toda la economía se basa en saber vender. Entonces, saber eso es esencial para cualquier cosa que vos quieras hacer, ¿verdad? Saber vender un producto, un servicio o a veces a vos mismo, ¿verdad? Saber Claro. presentarte a los demás, etcétera. Claro, claro. Entonces, por eso me gusta marketing. Entonces te voy a contratar yo a Oche para que me venda publicidad de la televisión de Yañez. Tengo que aprender bien primero. Bueno, aprende. Después me tenés que enseñar, ¿está? Exacto. O me tenés que ayudar. También. Porque yo ya va a ser difícil que vaya a vender, ¿verdad? Estoy a disposición, padre. Yo le puedo enseñar lo que usted necesite. Está bien, muy bien. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Gratia plena, Dominus tecum,
Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Agosto, mes de Don Bosco. Es el mes que recordamos el nacimiento del padre y maestro de los jóvenes. Recuerda que todo cristiano debe ser caritativo con su prójimo y que ningún sermón es más eficaz que el buen ejemplo. San Juan Bosco. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con estos tres jóvenes. Ustedes todos son exalumnos de los Heraldos del Evangelio. Todos pasamos por la experiencia de Upacaray también. Pasamos. Vos estuviste también allí, Yo también. David. Ya. Y así, si uno tiene que comparar la formación que ustedes recibieron ahí en el colegio. ¿Cuántos años tuviste vos, David, con los Yo Heraldos? estudié 3 años. 3 años. Bueno, y después de haber recibido una linda formación, también con la música, ¿verdad? Y con todas otras cosas, ahora que estás haciendo ya tu carrera para la Politécnica, decime un poco, ¿cómo vos ves a otros jóvenes así en nuestra realidad de nuestro país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís? La verdad es que hay mucha diferencia entre una persona formada en el Colegio de los Heraldos y otra que en muchísimos aspectos. Hablaron mucho de la música, pero también sobre todo en cultura general, a veces en temas propios de nuestra fe, por ejemplo, filosofía, teología, cosas un poco más, por ejemplo, psicología. Ustedes daban filosofía. Nosotros aprendíamos, pero más en reuniones aparte, no propiamente como en el colegio. En el colegio, porque seguían seguramente que el ritmo de lo que ofrece el gobierno, ¿verdad? O sea, el Estado. Eso en cuanto a la Ministerio. educación, digamos, el Ministerio de Educación, pero aparte recibíamos formación. Claro. Porque lastimosamente nosotros no tenemos más así un estudio filosófico serio. Exactamente. Ni no hay más ni moral ni ética. Exacto. O sea, sacaron Justamente todos esos elementos. Ese punto es muy importante, padre, porque yo veo que las personas, los jóvenes hoy en día, no tienen una referencia y parece que no tienen claro qué está bien y qué está mal. Claro. Eso es una gran diferencia. Por ejemplo, nosotros sabemos obviamente anticonceptivos mal, aborto mal, sabemos todo. Que Claro. nos enseñaron y se nos inculcó bien, se nos quedó. Pero muchas veces las personas que no tuvieron esa formación no saben El distinguir. relativismo no distinguen. Claro, y también como que no les interesa también saber si es que está bien o está mal. Viven nomás su vida de acuerdo, se acomodan al mundo, pero hay muchas personas igual que tienen un interés genuino por aprender sobre la fe, para mejorar en su vida personal, pero lastimosamente... Las hay muchas que ya no. oportunidades, ¿verdad? Oportunidades de la educación. Eso es lo. Exactamente. Qué interesante, me gustó eso. Y vos, Francisco, ¿cómo ves tu realidad? Porque vos ya estás trabajando en el banco, ya estás con una relación mucho más abierta también ya al mundo del trabajo, de los adultos. Y en la etapa que me toca ahora mismo, realmente yo veo que hay muchos jóvenes buenos. Sí. Hay muchos jóvenes buenos, solamente que falta, ¿verdad? Que una persona les oriente o incluso que ellos mismos se acerquen, ¿verdad? Porque una de las cosas buenas también de la creencia, ¿verdad? De la religión es que te perfecciona más o menos como ser también. Y te indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo veo hay mucha gente que son buenas, que procuran también, pero después se topan acá con la realidad del mundo y se suman a las masas, ¿verdad? Entonces cuesta realmente porque es ir contra marea. Entiendo. Como joven a uno le choca y le toca ver muchos casos de corrupción, casos de explotación. En este país tenemos muchos desafíos todavía y nada, muchos jóvenes que sufren y yo les invito, ¿verdad? A los jóvenes que procuren, ¿verdad? Por más que caigan, que se levanten, así nomás es y continuar. La vida sigue y nada, eso. Yo veo mucho potencial realmente, padre, en la juventud. Solamente que me duele también como joven ver que sufren mucho los muchachos. Claro. Y vos, Lucas, vos sí que están en la salsa, ¿no? Están en tercero de la media. Ahí están, que todavía
Claro, algunos más o menos ya comienzan a asumir, ¿verdad? Porque tienen que ir a la facultad ya el año que viene, etcétera, etcétera. Pero en general, ¿cómo vos le ves ahí a tus compañeros o en general a los de tu edad? Realmente, está siempre la típica pregunta del tercero de la media, el que voy a estudiar. Ah, claro. Algunos están muy indecisos y no saben para qué son buenos. Y yo tengo muchos compañeros también que llegaban a decir, no sé qué voy a estudiar porque no soy bueno en nada y no me interesa nada. Pero realmente yo lo que veo acá, en especial los jóvenes paraguayos, Sí. realmente es ese potencial y ese entusiasmo que tienen. Hay muchísimo potencial en todos los jóvenes paraguayos. Y yo les diría que aprovechen ese potencial y que exploten lo máximo posible todo eso, que busquen todas las maneras, todas las oportunidades, se entiende que hay veces no hay muchas oportunidades, pero apenas se les abre una puerta, intenten, busquen, llamen y se les abrirá, dicen. Claro. Entonces- Sí, y claro, me gusta ahí cómo vos hablas, che, porque vos ya tuviste la experiencia con los colombianos. ¿Quién más estaban ahí en Brasil? Colombiano, había colombiano. República Dominicana. República Dominicana. Africano, no te dice cómo. Sí, tenía africano. Africano también había. Sí, ecuatoriano. Ecuatoriano, mexicano no había. Mexicano, sí. Ya. ¿Y paraguayos cuántos eran? Éramos 4 paraguayos. 4 primero. paraguayos. Sí. Ah, mira. O sea, todo en el colegio de los Heraldos ya en Brasil éramos 6 en total. 6 paraguayos. 6 ya. paraguayos. Entre primero, segundo y tercero Sí, me dijiste. sí. Qué interesante, che. Y por eso nomás me gustó escuchar de nosotros los paraguayos y los paraguayos. ¿verdad? Sí, Ahí hombre. ya le conocí cómo son los bolivianos, cómo son los colombianos, cómo son los peruanos, cómo O sea, son los todo tiene africanos. su lado bueno, pero en especial los Claro. paraguayos, ese ¿Verdad? ánimo, ese entusiasmo, ese potencial. Y yo te puedo decir lo mismo. Verdaderamente, el paraguayo tiene una potencialidad impresionante. Sí. Lastimosamente aquí todos los gobiernos que pasan, nadie le da nada por la educación. Cero. Tenés que irte a privado Sí. o religioso. Además de pagar tu impuesto, tenés que pagar el doble otra vez para ir educación, ¿entiendes? Lastimosamente. Y por eso jóvenes para los jóvenes en familia, ¿verdad? A ver un poco si damos pasos interesantes. Pero ustedes que ya están ahí y recibieron y bebieron buena formación, y vos que estás en las relaciones, sobre todo, tenés que hacer algo positivo. Tienen que rezar ahí tu audiencia y vos para en algún momento, si Dios así lo quiere, ¿verdad? Poder ser un agente de cambio. ¿Verdad? Porque a veces uno siempre tiene que estar preparado, ¿verdad? Esa es la suerte, la preparación y la oportunidad donde chocan. Sí. Entonces, nada. Y ahora las sí. oportunidades para gente inteligente, gente buenísima. Yo les puedo decir, porque yo siempre trabajé con los jóvenes, ¿verdad? Son buenísimos los jóvenes que tenemos, ¿verdad? Muy buenos. Pero hay que darles la oportunidad. Y lastimosamente, esos que tienen oportunidad que se les mandan, o sea, a Estados Unidos, que su papá esto, no sé ni cómo le pagaron para que se vayan allá. Pero pues vienen y vienen para robar el país, vienen para ser títeres de otras personas, ¿verdad? Gente capaces, ¿verdad? Capaces, porque el paraguayo es capaz, ¿eh? Y yo me encontré también con muchísimos otros, por otros países del mundo, donde son genios, ¿verdad? O sea, hacen de todo. Cuando se les da oportunidad, entonces, y cuando toma en serio, ¿verdad? Pero para eso pues hay que formarle. Si no tiene formación, después no va a asumir nada. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Iesu dulcis memoria, dans spera cordis gaudia, sed super medet omnia, eius dulcis presentia. Iesus Rex admirabilis et triumphator hominis, dulcella ineffabilis totus desideras visit, totus totus desideras. Iesus pes penitentibus, quam pius es peter
Jesum nostrum gaudium, qui es futurus premium, sit nostra integralia, necunta semper secula. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio es mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
corda querelsium. Olympha fons amoris, qui puros salvatoris, e corde profluis, desidentes pota, et sola nostra mota, qui una sufficis. O Iesu tuum multum, quem colimus occultum, sub panis speciem, facut remoto velo, os libera in cielo, sternamus facie. Amen. Queridos amigos, estamos con nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí le tenemos entonces a Francisco, a Lucas y a David. Bueno, queridos jóvenes, estamos ya prácticamente concluyendo nuestro programa y queremos escuchar un mensaje de ustedes. Así que vamos a comenzar. Lucas, vamos a comenzar contigo un poco, ya que vos tenés una experiencia así, no digo universal, aunque casi medio universal, porque es africano y todo tenía, ¿verdad? Ahí entre usted, entre su grupo, conociste a muchos otros jóvenes de tu edad y eso es lindo. Y uno va acumulando y eso te vas a dar cuenta que te va a servir muchísimo, ¿verdad? Porque eso abre la mente conociendo a otras culturas y a otras personas que piensan diferente, pero que estiramos junto el carro, como se dice. ¿Qué vale decir a tus coetáneos, a tus compañeros, a la familia? Realmente había muchas cosas que se le puede decir, muchas cosas para decir, pero una de las cosas que quiero acotar sería que no tengan miedo de probar oportunidades, de probar lo que les gusta, porque realmente lo que yo veo es que, como comenté anteriormente, hay mucho potencial, pero a veces por el miedo que uno tiene, ¿qué pasa si me sale mal? O unas cosas así, termina no probando, pero después se arrepiente porque se imagina qué hubiese pasado si me salía bien. Entonces yo lo que digo es que prueben eso que les gusta y que vayan hasta el final, que la vida es complicada, realmente van a haber muchos tropiezos, pero que busquen ayuda y que vayan y que la vida les va a dar su recompensa en algún momento. Lo importante, buscar entonces, Sí, no quedarse, siempre. no achicarse, como decimos nosotros. Siempre, sí. ¿Y vos, David? Sí, la verdad, padre, lo que yo quiero decir es, voy a comenzar con algo que decía mi fundador, el fundador de los Heraldos del Evangelio. Él decía que cuando uno no transmite una gracia, la gracia se pudre en el alma. Algo muy fuerte. Mira un poco, sí, Pero sí. yo les insto a los jóvenes que también recibieron mucha formación, que tienen mucho para aportar al país, que son verdaderos líderes. Como decía John Maxwell, decía que el liderazgo se mide por la influencia que uno tiene en los demás. Entonces que nosotros también nos animemos a hacer sal y luz y que le influenciemos de manera positiva a nuestro entorno. Yo, por ejemplo, a mis compañeros de cursillo, compañeros de colegio, de trabajo, que nos animemos a en serio intentar hacer ese apostolado que es muy difícil y que los jóvenes, sobre todo, son más maleables. Entonces es como más fácil influenciarles y tenemos que aprovechar eso. El mundo aprovecha al demonio, aprovecha a su manera, ¿verdad? Claro, Nosotros también claro. tenemos que saber aprovechar y influenciarles de manera positiva y que no tengan miedo, que no se desanimen, que hay muchos jóvenes también Claro. que lo intentan. Como dice, ¿verdad? Los hijos de la oscuridad parece que son más astutos, dice, ¿verdad? Que los Exactamente. hijos de la luz. Ellos hacen publicidad de la maldad, de las cosas negativas, pero así. Y nosotros parece que tenemos vergüenza y nos quedamos calladitos, ¿verdad? Exacto. Así es. Totalmente. Bueno, es nuestra realidad. ¿Y vos, Francisco? Bueno, yo a todos los jóvenes y a todas las familias, ¿verdad? Les invito a acercarse siempre a Dios, que con Él siempre vas a tener una oportunidad para empezar de nuevo. Que por más que tropiecen, lo importante es levantarse
y nada, pedir a Dios esa fortaleza para afrontar la vida, porque realmente estamos en un valle de lágrimas, estamos acá en la iglesia militante y nada, les insto también a tener coraje y a seguir luchando siempre. Qué bien. Bueno, yo le agradezco infinitamente a ustedes que hayan venido y sobre todo por el mensaje que están dejando, ¿verdad? Y lo que puedo observar y puedo escuchar también de esa linda formación, la linda influencia que recibieron ahí donde estuvieron, o a nivel internacional, do Brasil também, com os teus irmãos brasileiros. Y cuando jugaba Paraguay contra Brasil, ¿cómo vos estabas? ¿A favor de quién estabas? No, siempre Paraguay. Ah, bueno. Paraguay. Menos mal, yo pensé que te volviste ya rapayo, ¿eh? No, paraguayo. Bueno, y allá había jugado en fútbol. Realmente practicamos muchísimos deportes. Por eso, porque Entonces, ahí pues tienen, los heraldos pues tienen el estilo de Don Bosco, el carisma de Don Bosco, el deporte number one. sí, deporte, música. Música. ¿Y a vos qué más te gustaba? El deporte, la música, Y que el arte, gozo, el teatro, muy bien. todito. Sí, que ¿Qué yo incluso? soy músico. Acá de Paraguay, sí, digo, no me van a... Va. No, yo soy luqueño, sí. Luque. Ah, está bien. Y vos. La verdad que yo soy cerrista, padre. Cerrista, y vos. Olimpista. Aquí tenemos, y yo guaraní, aquí, los cuatro, viste que somos diferentes, así que vos que sos de relaciones tenés que relacionarnos a tu en buenas, o si no le voy a castigar a usted todito. Bueno, entonces nosotros siempre concluimos con una frase bíblica, etcétera, ¿verdad? De lo que significa la educación en este caso, porque veo que eso es lo que resaltaron mucho, y es lo que ustedes recibieron también de parte de Dios y ustedes lo están aprovechando. Así es que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. Eso es lo más importante, ¿verdad? Buen cristiano y sobre todo honrado ciudadano. Eso es lo que necesitamos hoy en día en nuestro país. La honradez es lo que falta. Toda nuestra corrupción es por falta de honradez. No es luego porque muchos se dicen yo soy buen cristiano. Ojoñe, pues, y mafioso vea, se van a la misa, se van a la iglesia. Pero sin embargo no son honrados ciudadanos. Bueno, así es que la palabra de Dios, la Biblia, ofrece numerosos pasajes que resaltan la importancia de la educación y el aprendizaje, tanto en su sentido espiritual como en el sentido práctico de la realidad. Se enfatiza el valor de la sabiduría y el conocimiento, así como la necesidad de enseñar y transmitir valores a las nuevas generaciones. ¿Se dan cuenta? Y eso en la Biblia lo encontramos, ¿verdad? La Biblia no es solamente cuestión de mirar angelitos, ¿verdad? Sino que cosas bien concretas para el hombre, para la vida, la formación. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Proverbios 1.7, Proverbios 4.13, en 2 Timoteo 3.16, 17. Dice Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 4.13 dice, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y claro, si recibiste una buena formación, aún de viejo, vas a seguir esos valores y principios. Y 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la obra buena. Y así continúa. Hay tantas cosas lindas sobre la educación. Así que yo les agradezco, Francisco, Lucas y David. Todo nombre bien santo de ustedes. Espero que imiten a sus santos ustedes, ¿está? Bueno, un gran rey, el rey David, el más querido en la Biblia. Lucas, un gran escritor, ¿verdad? Del Evangelio. Discípulo de Pablo. Sí, discípulo de Pablo. Y Francisco, uno de los santos más grandes dentro de la iglesia. Uno de los que mejor imitó a Jesucristo. Bueno, nos vamos despidiendo, queridos amigos, y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hacemos la adiós y les saludamos a la gente. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.